¿Te han arrancado algo del alma y no sabes cómo seguir? ¿Has sentido que la vida te lanza golpes imposibles de asimilar? Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas tragedias parecen ensañarse contigo y cómo podrías sobrevivir a ellas sin destruirte por dentro, este video es para ti, porque hay momentos en los que rezamos para que todo sea un mal sueño, momentos en que la muerte, el abandono, la injusticia o la enfermedad nos paralizan. Y ahí es donde aparece el estoicismo, no como una filosofía fría y distante, sino como una llama silenciosa que te enseña a encontrar sentido incluso en el infierno. En los próximos minutos vas a descubrir un poder que nadie te enseñó, el poder de aceptar sin rendirte, el poder de encontrar equilibrio emocional en medio del caos, el poder de no dejar que lo inaceptable destruya tu alma. Este conocimiento ha transformado miles de vidas y puede transformar la tuya también. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Muchas personas que ven los videos del canal aún no están suscritas. Si este mensaje toca tu corazón, si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete ahora. No dejes pasar la oportunidad de recibir más enseñanzas que pueden cambiar tu manera de ver la vida y fortalecer tu espíritu. Quédate hasta el final, porque en cada capítulo encontrarás una llave que puede abrir la puerta hacia una paz interior que pensabas imposible. No te prometo que no dolerá, pero te prometo que vas a salir de aquí más fuerte, más sabio, más tú. Hay una rendición que no humilla, una rendición que no se arrastra ni se quiebra, sino que se alza sobre la comprensión profunda de que hay batallas que no se ganan luchando, sino soltando. Un estoico no se rinde como quien pierde, sino como quien comprende que su energía no debe ser desperdiciada en lo que no puede cambiar. A lo largo de la vida hay puertas que se cierran sin aviso, caminos que se apagan, aunque caminemos con fe, e injusticias que desgarran sin explicación. Enfrentar estas situaciones con serenidad no es renunciar, es despertar, es mirar el caos con ojos de sabiduría y decir: aquí no lucho más, aquí descanso mi alma y acepto lo que es. Esta actitud no es pasiva, al contrario, es poderosa, es la decisión consciente de cuidar tu paz como un bien sagrado. Cuando uno intenta controlar todo, se aleja del equilibrio emocional, y es ahí donde la filosofía estoica entra como un bálsamo. Nos recuerda que no todo está en nuestras manos, pero sí nuestras reacciones. Marcus Aurelius, en medio del gobierno del imperio más grande de su época, escribió en su diario que debía aceptar todo lo que el universo le enviara como si él mismo lo hubiese elegido. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? No es resignación, es dominio interior. Es rendirse con la cabeza en alto, como un guerrero que sabe cuándo guardar su espada y observar con el corazón abierto. En la práctica, esto puede significar dejar ir una relación que ya no alimenta, soltar un sueño que hoy causa más dolor que propósito, o simplemente aceptar que algo terminó. Pero cuidado, rendirse no es lo mismo que huir. Hay quienes confunden el arte de soltar con el acto de escapar. El estoico no huye del dolor, lo mira, lo abraza y luego lo deja marchar si no hay más que aprender. Esta rendición no tiene que ver con la derrota, sino con el realismo espiritual. Es una rendición activa, meditada, consciente, una decisión valiente de no pelear contra molinos de viento. A veces, en el silencio de aceptar lo inaceptable, ocurre algo asombroso. Emerge la verdadera fortaleza, esa que no necesita gritar ni probar nada a nadie. Esa que se expresa en la calma serena de quien se conoce a sí mismo. Y claro, no es sencillo. Hay una parte de nosotros que quiere resistir siempre, luchar hasta el final, creer que si soltamos, fracasamos. Pero esa voz interna, muchas veces, está cargada de ego, no de sabiduría. El desarrollo personal no florece en la obstinación, sino en la humildad de reconocer los límites de nuestro poder.
El estoicismo nos recuerda que rendirse ante lo inevitable es como alinearse con la corriente de un río. Dejamos de nadar contra la fuerza y comenzamos a fluir con ella. La disciplina verdadera nace de esa claridad, de esa elección libre de desgastarse solo en aquello que se puede transformar. Y si aún dudas, piensa en este ejemplo cotidiano. Una madre que ha hecho todo por su hijo, y aún así él elige otro camino. Debe seguir intentando cambiarlo, o aceptar que su papel ahora es confiar y amar a la distancia. Esa madre que acepta sin amargura, que suelta sin abandonar, que ama sin aferrarse, está practicando el más profundo estoicismo. Está rindiéndose, sí, pero sin perderse a sí misma en el proceso. Esa es la rendición que sana. Esa es la rendición que libera. Rendirse sin derrota es, entonces, un acto de lucidez, un gesto de madurez espiritual que solo los valientes pueden hacer. Y en esa valentía hay una libertad inexplicable, porque cuando dejamos de luchar contra lo inmutable, comenzamos a vivir en paz con lo eterno. Ahora, respira profundo y prepárate, porque el siguiente paso en este camino de sabiduría es aún más desafiante. La vida, en su naturaleza cruda e impredecible, golpea sin previo aviso. Y cuando lo hace, muchos se encogen, otros gritan, algunos huyen, pero el estoico permanece, no inmóvil por cobardía, sino firme por virtud, porque ha comprendido una verdad transformadora. No es la vida la que causa sufrimiento, sino el modo en que decidimos interpretarla. Epicteto lo dijo con claridad. Lo que nos perturba no son los hechos, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Ahí está la raíz del desequilibrio emocional, en el juicio, en esa pequeña chispa mental que sin darnos cuenta convierte un evento neutro en una tragedia personal. Imagina a alguien que pierde su trabajo de forma inesperada. Una reacción común sería angustia, rabia o desesperación. Pero si esa persona, en lugar de resistirse, decide actuar con virtud, algo distinto sucede. Se detiene, respira, reflexiona. En vez de preguntarse, ¿por qué a mí?, comienza a explorar, ¿qué puedo aprender de esto? Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir desde la filosofía. El estoicismo no niega el dolor, pero enseña a no multiplicarlo con pensamientos inútiles. Enseña a canalizarlo, a entenderlo como parte de una narrativa más amplia, donde la disciplina interna guía cada respuesta. Resistir la realidad es como golpear el mar con las manos, esperando calmar una tormenta. No funciona. Al contrario, agota. Y sin embargo, es lo que la mayoría hace. Cuando una relación termina, cuando alguien traiciona, cuando la salud falla, nos aferramos a cómo deberían ser las cosas, en vez de aceptar cómo realmente son. Y esa resistencia crea sufrimiento. La virtud, por otro lado, no se impone, se expresa. Es sereno actuar con justicia, templanza y coraje, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Virtud no es rigidez, es sabiduría aplicada en medio del caos. La disciplina emocional se entrena en estos momentos. No se trata de ser frío ni indiferente, sino de actuar guiado por principios, no por impulsos. Un ejemplo sencillo: imagina que vas caminando y alguien te empuja sin querer. Puedes reaccionar con enojo y devolver el empujón, o puedes detenerte, mirar al otro y elegir no ofenderte. Ahí, justo ahí, se juega la filosofía. En esa pausa diminuta entre el evento y tu respuesta. Esa pausa contiene todo tu crecimiento personal y se cultiva con meditación, con reflexión diaria, con el compromiso de vivir alineado con valores profundos. Aceptar la realidad no significa rendirse a la injusticia. Significa reconocer lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí depende de ti. Significa dejar de gastar energía luchando contra los hechos y comenzar a construir virtud en medio de ellos. Cuando entiendes esto, hasta los eventos más duros se vuelven terreno fértil para tu evolución.
En la práctica, cada vez que la vida golpea, puedes preguntarte, ¿qué parte de esto está bajo mi control? ¿Cómo puedo actuar con nobleza aquí? Esas preguntas, cuando se hacen con honestidad, abren un espacio de libertad interior. Y así, sin darte cuenta, te haces dueño de ti mismo. Porque ya no dependes de que el mundo sea como deseas. Aprendes a vivir en paz, aun cuando todo esté en ruinas. Y es ahí, en ese instante de lucidez, donde surge una nueva forma de ver el dolor, no como enemigo, sino como maestro. ¿Estás listo para observar el sufrimiento sin convertirlo en tu identidad? Porque eso es exactamente lo que viene ahora. El dolor llega como una tormenta repentina, te envuelve, te sacude, y por momentos parece que lo eres todo. Pero aquí es donde entra la enseñanza estoica con una fuerza luminosa. Tú no eres tu dolor. Puedes sentirlo, sí. Incluso puedes llorarlo, explorarlo, entenderlo, pero no necesitas convertirte en él. Porque el estoico, como quien observa desde una colina, ve pasar su sufrimiento con compasión y firmeza, sin dejar que lo arrastre al abismo del victimismo. ¿Te has detenido a observar cómo muchas veces confundimos sentir con identificarnos? Es una diferencia sutil, pero lo cambia todo. Aceptar el dolor es un acto de amor propio. Es decirle al cuerpo, sí, duele, y al mismo tiempo decirle al alma, pero esto también pasará. Una práctica sencilla pero poderosa es imaginar tus emociones como nubes. Algunas son oscuras, pesadas, otras pasajeras, pero ninguna se queda para siempre. Puedes sentarte en silencio, cerrar los ojos y visualizar tu dolor moviéndose lentamente por el cielo de tu conciencia, sin resistencia, sin juicio. Esta meditación diaria te enseña a vivir con equilibrio emocional incluso en medio de tormentas internas. Porque en el fondo, lo que realmente te perturba no es el dolor, sino tu vínculo emocional con él. Lo inaceptable, la pérdida, la injusticia, el abandono, tiene la capacidad de romperte o de rebelarte, y lo que marca la diferencia no es el evento, sino tu actitud ante él. El desarrollo personal comienza cuando eliges no ser esclavo de tus heridas. Cuando puedes hablar de tu pasado sin que tiemble tu voz, cuando dejas de pedir explicaciones al universo y comienzas a hacerte responsable de tu paz. El estoico no niega su historia, pero no vive atado a ella. Y eso requiere disciplina, una disciplina amorosa, firme, que se cultiva día a día en el arte de no reaccionar, sino responder con conciencia. No se trata de reprimir, se trata de comprender. El dolor tiene algo que enseñarte, pero no es tu esencia. Es una experiencia que viene a tallar tu carácter, no a definir tu identidad. Puedes seguir siendo alegre, aunque hayas atravesado momentos oscuros. Puedes seguir creyendo en la bondad, aunque hayas sido herido. Y ese poder está dentro de ti. Solo necesitas recordarlo cada vez que el dolor te visite. Porque sí, volverá. Pero tú, si has trabajado tu espíritu, ya no serás el mismo de antes. Serás más fuerte, más sabio, más tú. Y entonces, en esa madurez emocional, surge un tipo de felicidad serena. No la que viene de lo externo, sino la que nace de saber que nada puede quebrarte del todo, que incluso roto sigues siendo completo, que incluso con lágrimas puedes caminar con dignidad. Esa es la fuerza estoica, no es invulnerabilidad, es integración. Y si estás dispuesto a vivir así, hay una verdad aún más profunda esperándote, que toda tragedia en el fondo contiene una oportunidad de transformación. ¿Y si te dijera que las tragedias no vienen para destruirte, sino para reconstruirte? Lo sé, cuesta aceptarlo. Pero el estoicismo, con su mirada clara y penetrante, nos enseña que cada catástrofe contiene en sí misma una semilla de iluminación. Los sabios antiguos lo sabían. Séneca, por ejemplo, escribió sus cartas más poderosas mientras enfrentaba la muerte. No desde la desesperación, sino desde una paz que brotaba de su reflexión diaria.
La tragedia, cuando se contempla con filosofía, se convierte en maestra. Nos habla en un idioma silencioso, a veces brutal, pero siempre lleno de significado oculto. No es casual que los momentos más oscuros de la vida sean los que más nos despiertan. Piénsalo. Cuando todo va bien, rara vez te detienes a mirar hacia adentro. La comodidad adormece. Pero cuando llega la pérdida, el rechazo, la enfermedad o el fracaso, se rompen las capas que te cubrían. Ahí, en medio del dolor, estás desnudo ante ti mismo. Y esa desnudez puede darte miedo o puede revelarte una belleza inesperada, la verdad de quién eres. En esos momentos, la meditación estoica no es solo una práctica espiritual, es una necesidad urgente. Es ese espacio íntimo donde uno deja de huir y comienza a observar, donde uno acepta la herida y le da forma de sentido. La paz interna no se construye a pesar de la tragedia, sino a través de ella. Es un proceso lento, muchas veces silencioso, donde lo que antes parecía inaceptable comienza a ser parte del relato que forja tu carácter. La filosofía estoica no te promete eliminar el sufrimiento. Te promete algo más valioso, convertir ese sufrimiento en crecimiento. Y eso cambia todo, porque ya no vives con miedo a lo que pueda pasar. Sabes que incluso si lo peor ocurre, hay una parte de ti que no puede ser tocada, que permanecerá firme, serena, inviolable. Un ejemplo cercano. Alguien pierde a un ser querido. El dolor es inmenso, pero en lugar de quedar atrapado en el duelo eterno, comienza a vivir de forma más consciente, a valorar más el tiempo, a amar sin reservas, a soltar rencores. Esa pérdida, aunque jamás deje de doler, se convierte en su despertar. Esa es la alquimia del estoico. Convertir tragedias en aprendizajes, dolor en compasión, ausencia en gratitud. No es magia. Es filosofía aplicada, vivida, respirada. El desarrollo personal verdadero no se mide por lo que logras, sino por cómo te transformas ante lo que pierdes. Si puedes mirar atrás y agradecer incluso las caídas más duras, has comprendido el corazón del estoicismo, porque solo quien ha llorado profundamente puede sonreír con autenticidad. Y es ahí, justo en ese punto, donde nace una felicidad que no depende de lo externo, una felicidad silenciosa, duradera, fértil, la que no se quiebra con el viento porque ha echado raíces en el alma. Y entonces, cada tragedia que sobreviene ya no es una amenaza, es una oportunidad disfrazada. Una puerta que se abre hacia una versión más plena de ti mismo. ¿Estás dispuesto a cruzarla? Porque si lo estás, verás que lo que no puedes cambiar termina cambiándote. Hay momentos en la vida donde por más que grites, por más que patalees, nada se mueve. Es como si todo estuviera sellado, inmóvil, inamovible. Y ahí, justo ahí, el alma se impacienta. Pero el estoico no fuerza, observa, aprende, porque sabe que hay una sabiduría escondida en aquello que no se puede cambiar. En esas circunstancias donde la realidad no se ajusta a tus deseos, sino que te obliga a ajustarte tú a ella. Esos son los escenarios donde la filosofía deja de ser una teoría bonita y se convierte en salvavidas espiritual, porque ya no tienes opciones externas, solo te queda transformarte por dentro. Aceptar lo que no puedes cambiar no es rendición ciega, es una rendición luminosa. Es elegir dejar de desgastarte en lo imposible y comenzar a invertir tu energía en lo esencial. Un estoico comprende que no vino al mundo a controlar todo, sino a dominar su interior. Por eso, cuando la vida no se comporta como esperaba, no se hunde en la frustración. Se adapta, cambia su mirada, transforma su relato, y eso, inevitablemente, lo transforma a él. Hay una especie de metamorfosis que solo ocurre cuando ya no tienes escapatoria. Cuando el dolor es tan grande que lo único que queda es crecer. Piensa en alguien diagnosticado con una enfermedad crónica.
Podría pasar sus días lamentando lo que ya no puede hacer, o podría usar esa experiencia para profundizar en su vida espiritual, cambiar su estilo de vida, fortalecer vínculos. La enfermedad no cambió, pero él sí. Ese es el milagro estoico, transformar lo fijo en flexibilidad. El desarrollo personal real ocurre ahí, en esas grietas donde ya no puedes huir, y por tanto te ves obligado a reconstruirte, no por fuera, sino desde lo más hondo, y esa transformación, aunque dolorosa, es hermosa, porque te libera de expectativas irreales, de la ilusión de control, de la necesidad de que todo sea como tú quieras. Aceptar lo que no puedes cambiar es aceptar tu humanidad, es decirte con amor, no tengo poder sobre esto, pero sí tengo poder sobre mí. Y desde ahí todo se vuelve más claro, más liviano, más auténtico. La disciplina emocional ya no es una carga, sino una elección consciente. Ya no luchas contra el mundo, te alineas con él, desde tu centro. Lo más interesante es que con el tiempo, muchas de las cosas que no podías cambiar acaban cambiándote tanto, que te hacen mejor, más sabio, más sereno, más capaz de ver la belleza incluso en el desastre. Y cuando eso sucede, ya no eres el mismo. Has crecido, has evolucionado, has cruzado un umbral, porque el dolor no solo te dolió, te moldeó. Y justo cuando comienzas a vivir con esa sabiduría, llega una de las pruebas más grandes, mirar cara a cara a las realidades más duras de la existencia. Nadie está realmente preparado para el zarpazo de la muerte, el aguijón de la enfermedad o el abismo de la pérdida. Son esas experiencias que detienen el tiempo, que rompen esquemas, que arrebatan sin aviso ni permiso. Pero hay algo que el estoico hace distinto, no las evita, las contempla, no porque no duelan, sino porque sabe que forman parte de la danza inevitable de la existencia. Marco Aurelio escribía sobre la muerte como si fuera una parte más del ciclo natural, no un castigo ni una tragedia. Ese enfoque no es frialdad, es reverencia por el orden del universo, porque aceptar la muerte no significa amarla, sino dejar de temerla. Mira, cuando alguien muere, lo más doloroso no es solo su ausencia física, es todo lo que ya no viviremos con esa persona, todo lo que quedó pendiente. El estoicismo invita a transitar ese dolor con plena conciencia, a honrar la memoria no desde el apego, sino desde el amor transformado en acción. Un ejemplo, una hija que pierde a su madre puede decidir vivir con más presencia, más gratitud, más conexión con lo esencial. Esa es la manera en que el dolor se vuelve maestro. La filosofía no niega el sufrimiento, lo eleva, lo convierte en camino. En cuanto a la enfermedad, no es más que otra cara del cambio. El cuerpo, como todo en la naturaleza, se desgasta, se debilita, se transforma. Lo difícil es dejar de identificarse con él, porque no somos solo carne ni huesos, somos conciencia. Y cuando la enfermedad llega, el estoico no se desploma, se adapta, se vuelve más introspectivo, cambia su ritmo, ajusta sus prioridades, practica la meditación no como fuga, sino como refugio. Se enfoca en lo que aún puede dar, en lugar de lamentar lo que ha perdido. Y eso no es resignación, es sabiduría en movimiento. Aceptar estas realidades duras es, quizás, uno de los mayores actos de disciplina emocional. Porque exige soltar la ilusión de control, exige mirar al dolor a los ojos y decirle, no te temo, no me defines, puedo aprender contigo. ¿Fácil? No. ¿Posible? Absolutamente. Cada vez que alguien atraviesa una pérdida y no se hunde, sino que emerge con más luz, con más compasión, con más profundidad, está viviendo el verdadero estoicismo. Está caminando el sendero que pocos eligen, pero que todos admiramos cuando lo vemos encarnado. Y si estás pasando por una pérdida ahora mismo, no estás solo. Millones han pasado por ese túnel. Algunos se perdieron en la oscuridad, otros encontraron una nueva claridad.
La diferencia no estuvo en lo que les pasó, sino en cómo lo interpretaron. El desarrollo personal nace de ahí, de la elección de resignificar el dolor, de convertir lo inevitable en propósito. Y eso, cuando se logra, deja una huella imborrable. Y al hacerlo, descubres algo aún más poderoso, que aceptar no significa dejar de sentir, sino empezar a sentir con más madurez. Hay quienes creen que el estoico no siente, que su serenidad es insensibilidad, o su calma una forma elegante de indiferencia. Nada más alejado de la verdad. La serenidad estoica es una emoción profunda pero refinada. No se manifiesta en lágrimas escandalosas ni en arrebatos, sino en una especie de amor sereno que ha aprendido a canalizar el dolor. Es como un río que en lugar de desbordarse aprende a fluir con dirección. El estoico no es un muro, es un corazón sabio que ha sido templado por el fuego de la adversidad. Aceptar con serenidad es, en realidad, una de las formas más elevadas de amor, porque implica sentir, y aún así no reaccionar de forma destructiva. Implica sufrir, sin descargar el sufrimiento sobre otros. Implica ver la injusticia y actuar con virtud en lugar de venganza. Este tipo de amor no es pasivo, es activo, pero silencioso. Es ese amor que consuela sin muchas palabras, que permanece cuando todos se van, que cuida desde la presencia tranquila. Es el amor que se ha despojado del ego, y eso solo se consigue con disciplina espiritual. El equilibrio emocional surge precisamente de ahí, de aprender a sentir con profundidad, sin dejar que la emoción te arrastre. Es una práctica diaria, no te voy a mentir. Hay días en los que todo quema por dentro, donde quieres gritar, abandonar, romper algo. Pero en esos momentos el estoico respira, se observa y elige no actuar desde la herida. Ese acto, aparentemente pequeño, es una revolución silenciosa, porque cambia el rumbo de tu día, de tus relaciones, de tu vida. Y no te equivoques, el estoico siente todo, pero elige qué hacer con eso. No suprime, pero transforma. Un ejemplo simple. Alguien te traiciona. Podrías hundirte en el resentimiento, o podrías usar esa experiencia para fortalecer tus límites, refinar tus valores y aprender a elegir mejor tus compañías. Ese es el poder del amor bien dirigido. No es que no sientas rabia, es que decides no vivir desde ella. Y eso es una forma de libertad. El desarrollo personal, entonces, se convierte en una forma de amar con más sabiduría. Amar sin necesidad, amar sin controlar, amar incluso en medio del dolor. Y eso es tan raro, tan bello, tan inspirador, que quienes lo practican se convierten, sin buscarlo, en faros para los demás, porque su presencia calma, su mirada serena y su palabra justa tienen el poder de transformar espacios enteros, sin ruido, sin alarde, con virtud. Y justo en ese punto, donde ya no necesitas controlar, donde aprendes a soltar, es cuando aparece la paz más duradera que puedas imaginar. Qué difícil es soltar, qué difícil es mirar algo que amas, o que te ha costado tanto construir, y aceptar que ya no depende de ti. Pero el estoicismo nos recuerda una y otra vez que todo lo externo, todo, está fuera de nuestro control. El clima, no puedes cambiarlo. La opinión de los demás, no puedes dictarla. La salud de otro ser querido, no está en tus manos. Lo único que realmente puedes gobernar es tu actitud, tus acciones, tu forma de responder. Y ese descubrimiento, aunque doloroso, es profundamente liberador, porque al dejar de pelear contra lo que no puedes controlar, empiezas a vivir en paz con lo que sí puedes. Imagina por un momento que estás en un barco, en medio del mar, y se desata una tormenta. No puedes detener la lluvia, ni calmar las olas, pero puedes mantener firme el timón, ajustar las velas y no perder la dirección. Eso es el estoico. Un navegante que ha aceptado que no gobierna los elementos, pero sí su embarcación interior. Soltar el control no es pasividad,
es inteligencia, es comprender que no necesitas dominar el mundo para sentirte libre, solo necesitas dominarte a ti mismo. Y eso, paradójicamente, te hace más fuerte que cualquier intento de imposición externa. La disciplina interior florece cuando dejamos de manipular la vida y empezamos a escucharla. Soltar el control también significa dejar de exigir que todo salga como uno quiere. Significa abrir espacio para lo inesperado, lo imperfecto, lo humano. En la práctica cotidiana esto puede verse en cosas simples. No responder con ira a una crítica injusta, aceptar un cambio de planes sin frustrarse, comprender que el otro también está librando sus propias batallas. Cada vez que eliges no aferrarte, ganas un poco más de equilibrio emocional. Y lo curioso es que, mientras más sueltas, más te encuentras. Mientras menos controlas, más respiras. Porque el deseo de controlar todo nace del miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, al dolor. Pero cuando enfrentas esos miedos con la mirada serena de un estoico, te das cuenta de que puedes vivir incluso con ellos, que no necesitas eliminar el riesgo para encontrar la felicidad. Solo necesitas estar presente, atento, comprometido con lo esencial, y eso es algo que siempre está a tu alcance. La paz duradera no nace de que todo esté en orden, nace de aceptar que nunca lo estará, y aún así mantener la calma. Es esa quietud interna que no se ve afectada por las tormentas externas. Es esa sonrisa serena que no depende de circunstancias ideales, sino de una práctica filosófica constante. Y cuando llegas a ese nivel de claridad, cuando ya no necesitas que nada cambie para estar bien, te conviertes en dueño de ti mismo. Y desde ese lugar de serenidad profunda, puedes mirar atrás y ver tu historia no como una serie de errores o fracasos, sino como la narrativa de un alma que se está despertando. Y justo ahí comienza el arte de reescribir tu historia con nuevos ojos. Todos llevamos historias a cuestas, algunas pesadas, otras incompletas, muchas llenas de cicatrices. Y muchas veces creemos que esas historias ya están escritas, selladas, inmóviles. Pero el estoicismo, con su poder silencioso, nos enseña que siempre hay otra forma de narrar lo vivido, que incluso el mayor dolor, la más profunda decepción, puede convertirse en una semilla de sabiduría. No se trata de negar lo ocurrido, sino de darle un nuevo sentido, de pasar del caos a la calma, no cambiando los hechos, sino cambiando la interpretación que haces de ellos. Un estoico no borra su historia. La honra, la observa, la vuelve a contar desde la virtud. Donde antes había culpa, pone responsabilidad. Donde antes había miedo, coloca coraje. Donde antes había victimismo, enciende el faro de la disciplina. Esa reescritura no es fantasía, es redención. Y empieza por reconocer que tú no eres la voz que te ha lastimado, no eres el error que cometiste. No eres el abandono que sufriste. Eres quien decide qué significado le das a todo eso. Una herramienta poderosa para esta transformación es el journaling, o diario filosófico. Escribir cada noche lo que viviste, cómo reaccionaste, qué podrías haber hecho mejor, te convierte en autor consciente de tu existencia. Esa práctica, inspirada en los estoicos clásicos, no solo ordena tus pensamientos, sino que moldea tu carácter. Día a día, línea a línea, comienzas a verte con más compasión, más claridad, más verdad, y eso tiene un efecto transformador. Porque ya no vives repitiendo lo que te dijeron, sino creando desde lo que has comprendido. Y no todo será fácil. Habrá días donde el pasado te grite al oído, donde la herida parezca más grande que tu capacidad de sanarla, pero ahí es cuando debes recordar, no estás solo, tienes a tu disposición siglos de sabiduría, tienes en tus manos las enseñanzas de Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, tienes un camino recorrido por almas que también sufrieron, pero que eligieron no romperse. Y si ellos pudieron, tú también.
con paciencia, con práctica, con perspectiva filosófica. Reescribir tu historia no significa falsificarla, significa elevarla, significa comprender que cada capítulo tenía un propósito, aunque en su momento no lo comprendieras, y que incluso lo inaceptable, si se mira con los ojos del alma, puede convertirse en parte de tu propósito mayor, en algo que no solo te define, sino que te impulsa. Y cuando logras ver tu vida así, como un viaje sagrado lleno de pruebas, tropiezos y despertares, llegas a la enseñanza más poderosa de todas, que aceptar no es lo mismo que aprobar. Aceptar no es sinónimo de rendirse, tampoco de justificar lo que está mal. Esta es una de las distinciones más poderosas y más malinterpretadas del estoicismo, porque aceptar una realidad no significa aplaudirla. Significa mirarla de frente, sin negación, sin fantasías, y desde ahí tomar una decisión consciente sobre cómo actuar. Es comprender que tu serenidad no depende de que el mundo sea justo, sino de cómo eliges tú responder ante su injusticia. Y ese pequeño giro lo cambia todo, porque te devuelve el poder. No el poder de controlar el mundo, sino el poder de no permitir que el mundo controle tu paz. Imagina presenciar una injusticia en tu entorno. Puedes aceptarla como parte de la realidad humana, que no todo es perfecto, que hay caos y egoísmo, pero eso no te impide actuar. Al contrario, esa aceptación te permite hacerlo desde un lugar de equilibrio emocional y no desde la rabia descontrolada. El estoico lucha por lo justo, pero lo hace sin perderse en la lucha. Actúa sin dejar que el odio lo contamine. Defiende lo que cree sin dejar que la violencia lo consuma. Esa es la diferencia entre responder desde la virtud o reaccionar desde la herida. Aceptar que algo pasó no significa que estuvo bien, significa que ocurrió y que ya no puedes cambiar el hecho, solo tu relación con él. En lo cotidiano, esto se aplica de forma muy concreta. Perdonar no es decir, estuvo bien lo que me hiciste, sino decir, no voy a permitir que lo que hiciste siga gobernando mis emociones. Terminar una relación tóxica no es abandonar, es elegir tu salud mental. Dejar de insistir en cambiar a alguien que no quiere cambiar no es traición, es amor propio. Cada una de estas decisiones brota de la distinción entre aceptación y aprobación. La madurez espiritual se manifiesta precisamente en esta capacidad, ver con claridad lo que es, sin necesidad de distorsionarlo para sentirte mejor. Eso requiere coraje, porque es más cómodo negar, justificar o evadir. Pero el estoico elige el camino difícil. El camino de mirar la vida como es y decidir actuar con integridad, no con expectativas. La disciplina se convierte en su escudo y la filosofía en su guía. Porque en un mundo que reacciona impulsivamente, el que acepta con sabiduría brilla con una luz distinta. Y esa luz se nota en la persona que, aun después de un fracaso, no culpa, sino que aprende, en quien, aun después de una pérdida, no se amarga, sino que agradece, en quien, aun en medio del caos, sigue construyendo con amor. Esa es la fuerza del estoico. No es una fuerza que se impone, es una fuerza que sostiene, que transforma, que inspira. Y ahora que has recorrido este camino de aceptación profunda, estás listo para una revelación mayor, porque lo que has aprendido no es solo teoría, es el inicio de una vida más libre, más consciente, más alineada con tu verdadera esencia. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es eso que aún no has logrado aceptar y que podría liberarte si decidieras soltarlo hoy? Quiero que me lo cuentes en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu reflexión, o ese momento que aún pesa en tu corazón. Esta comunidad crece con cada palabra sincera que dejas aquí abajo. Y si este video te hizo pensar, si removió algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Cada semana compartimos enseñanzas estoicas que pueden ayudarte a vivir con más conciencia, paz y fortaleza interior. Además, no te vayas sin ver el próximo video recomendado que está apareciendo en tu pantalla ahora. Te aseguro que es la continuación perfecta para este camino de transformación espiritual. Gracias por estar aquí. Con respeto y sabiduría, Canal Despertar Estoico.